Saludos amigos, este es Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Su Biblia predice la Tercera Guerra Mundial. Definitivamente sí, pero no contiene ninguna profecía de tal guerra ahora, en el futuro inmediato entre nuestro mundo occidental y Rusia. Permítanme repetirlo nuevamente, la profecía bíblica no contiene ninguna profecía de una guerra inmediata ahora entre los Estados Unidos y el mundo occidental y Rusia. Sí contiene una profecía de otra guerra en la que vamos a entrar primero y una que se va a venir de los lugares menos esperados. El problema mundial está profetizado. Sí, el problema mundial más colosal, el más catastrófico en la Tercera Guerra Mundial que se avecina que este mundo jamás haya vivido. La guerra mundial y los problemas mundiales son tan catastróficos que a menos que Dios Todopoderoso intervenga para detenerlos, toda la vida humana desaparecería de este planeta. Los mejores científicos del mundo nos dicen eso. Jesucristo nos dijo hace 1900 años, y cuando predijo este mismo tiempo de angustia en el cual estamos saliendo ahora, dijo que a menos que aquellos días sean acortados, ninguna carne quedará con vida. Vida humana, obviamente. Pero Él dijo, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios Todopoderoso intervendrá. Dios lo detendrá. Dios nos salvará de nosotros mismos. Dios intervendrá y déjenme decirles, mis amigos, la noticia más grande jamás registrada en la historia o en la historia futura, que es la profecía, es la noticia de las buenas noticias del mundo de mañana. Ese es el propósito de este programa, traerles esas buenas noticias. Me pregunto si se dan cuenta de que ese fue el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino de Dios, trayendo un mensaje de Dios Todopoderoso al hombre. Los hombres rechazaron a Jesucristo, lo crucificaron, pero Él sí tuvo sus propios seguidores. Él sí dejó a sus discípulos, que se convirtieron en apóstoles. Anduvieron predicando el nombre de Jesucristo y predicando su mensaje. Y hubo conversos y personas, por cientos y cientos e incluso miles, se agregaron a la iglesia que creyeron en ese evangelio y que creyeron en Jesucristo. Pero después de una o dos generaciones, me pregunto si conoces la historia de lo que pasó. Entonces empezaron a rechazar este mensaje, pero continuaron aceptando al hombre y aceptando su nombre, pero gradualmente incluso comenzaron a creer en un Jesucristo diferente, es decir, representaban a Cristo como un tipo diferente de hombre de lo que realmente era. Ellos torcieron su mensaje finalmente quedó enterrado bajo un montón de basura de superstición y tradición pagana. Entonces, mis amigos, ¿por qué cuando vengo hoy con las buenas noticias del mundo de mañana, el reino de Dios, que son las buenas noticias de la paz mundial venidera, las buenas noticias de prosperidad para todos, las buenas noticias de felicidad en el corazón humano, las buenas noticias de la alegría, simplemente irradiando de cada ser humano? Todo lo que queremos lo vamos a tener y cuando les traigo esa buena noticia la gente queda absolutamente atónita y escucha con absoluto asombro. ¿Por qué? Porque no lo has oído, así como la gente se asombra de la doctrina de Jesús cuando vino a predicar hace 1900 años. Ahora Jesús vino predicando el reino de Dios y la gente estaba asombrada de esa doctrina. Vengo predicando el reino de Dios hoy porque Jesucristo profetizó que aunque los hombres rechazarían ese evangelio y dijo que es necesario entender y creer ese evangelio para ser salvo. Y sin embargo, aunque cada profecía predijo la apostasía, apartándose de la verdad, abrazando fábulas de personas que tendrían comezón de oír, que se reunirían para sí mismos maestros que dirían, no prediques la verdad, sino predica cosas suaves y suaves, predica engaños. Gente que se convertiría en fábulas, gente que se apartaría de la verdad, vendría una gran apostasía. Eso, mis amigos, es profecía.
Y sin embargo, Jesús predijo que incluso en estos últimos días, justo antes del fin, cuando sus apóstoles, es decir, todavía eran discípulos, estudiantes o aprendices, en ese momento dividieron a Jesús en privado, como se encuentra registrado en Mateo 24, y le preguntaron: ¿cuándo van a pasar estas cosas de las que hablas? ¿Cuál será la señal de tu venida, la segunda venida de Cristo, de regreso a la tierra? Porque Él les había dicho que iba al cielo, pero les dijo que si se iba, volvería otra vez. Y dijeron: ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? Ese es el fin de esta era, el fin de este sistema que ha sido construido, esta sociedad, por la humanidad, contraria a las leyes y los caminos revelados de Dios. El fin de este camino, el fin de este mundo, esta era, esta vez, no es el fin de la existencia de la tierra en absoluto. ¿Cuándo serían estas cosas? ¿Cuándo vendrá este fin? De esta era, de este tiempo, de esta civilización. Y Jesucristo dijo que primero habría muchos engañando a muchos y vendrían en su nombre proclamando que su nombre era Cristo, y vendrían en su nombre. Eso significa que afirmarían ser incluso cristianos y usarían su nombre, pero el mundo sería engañado. Y luego Él dijo que llegando justo en el tiempo del fin, Él dijo: este evangelio del reino, el mismo evangelio que Él predicó, el reino de Dios, será predicado. Y en la versión de Marcos, Él dijo: publicado a todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces dijo: vendría el fin. Ahora, justo antes del final de la era, entonces, este mismo evangelio que Jesús predicó, el evangelio del reino de Dios, el evangelio del tiempo en que Dios interviene para salvarnos de nosotros mismos, cuando acorta estos tiempos que los hombres con sus terribles armas destructivas están trayendo sobre sí mismos, que Dios intervendrá y Dios nos dará un gobierno de paz. Justo antes del tiempo del fin de este mundo y del comienzo del mundo feliz y gozoso de mañana, estas mismas buenas nuevas acerca de ese reino van a ser proclamadas en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Mis amigos, esa profecía se está cumpliendo en este momento en sus oídos. Este programa ahora está dando la vuelta al mundo. Todavía no ha ido a todas las naciones, pronto lo hará. Y las buenas nuevas del reino de Dios se están escuchando y ahora pueden escuchar este programa y estas buenas noticias del tiempo maravilloso que se avecina para todos nosotros, y pueden escucharlo, mis amigos. Nos estamos acercando mucho hasta el final y necesitamos saber cuál es este evangelio que Jesús predicó, cuál es el evangelio del reino de Dios. La palabra evangelio significa buenas noticias, y son buenas noticias de la venida del reino de Dios. Bueno, un reino es un gobierno, y por lo tanto es el gobierno de Dios, no el gobierno de y por el hombre. Es el gobierno de Dios sobre el hombre. El gobierno de Dios. Mis amigos, saben que eso es lo que se encuentra en el primer capítulo de Génesis. ¿Sabes que encuentras que todo el camino a través de tu Biblia es claro hasta el último capítulo de Apocalipsis? Encuentras el gobierno de Dios. Ese es el mensaje de Dios. Y ese es el mensaje que trajo Jesucristo, el gobierno de Dios, la soberanía de Dios Todopoderoso. Ese es el mensaje, amigos míos, que cada profeta que Dios envió alguna vez llevó a la humanidad. Y ese es el único mensaje que la humanidad está empeñada en rechazar. Me pregunto si saben que la razón por la que apedrearon a los profetas de la antigüedad es porque trajeron el mensaje del gobierno de Dios, clamando a los hombres que entreguen sus propios caminos, sus ideas humanas y sus maneras humanas, y regresen a los caminos de las leyes de Dios Todopoderoso. Objeciones por las que parece que la mente carnal no está sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estarlo. Pero, por otro lado, hay un camino que al hombre le parece derecho. Su fin son caminos de muerte. He citado algunas escrituras allí, una de las profecías de Ezequiel y la otra del 8º capítulo de Romanos. Si sabes dónde están en tu Biblia. Ahora bien, el reino de Dios es gobierno de Dios, pero es más que un mero gobierno. Implica más que eso, porque después de todo un gobierno, en su sentido principal,
en el sentido en que Jesús lo predicó, es en realidad un reino, una nación. Y en este caso es una familia tan grande que se convierte en una nación. Ahora, todo el camino hay una relación familiar mencionada a lo largo de toda la predicación del reino de Dios. En toda la predicación de Jesús, en la predicación de los apóstoles, en la predicación del apóstol Pablo. Y no tienes el reino de Dios y es necesario creerlo para ser salvo. Y no lo tienes a menos que sepas las 4 cosas que contribuyen a un reino en la predicación del apóstol Pablo. Y no tienes el reino de Dios y es necesario creerlo para ser salvo. Y no lo tienes a menos que sepas las 4 cosas que constituyen un reino en la predicación del apóstol Pablo. Y no tienes el reino de Dios y es necesario creerlo para ser salvo, y no lo tienes a menos que sepas las 4 cosas que constituyen un reino. Hay que saber entrar en ese reino, porque como vimos en el programa anterior, el reino de Dios es algo que se ve, pero la carne y la sangre no lo ven. Un ojo humano mortal nunca puede verlo. El reino de Dios es algo en lo que podemos entrar, pero ningún mortal de carne y sangre que nazca de la carne puede entrar en él. Debes nacer de nuevo antes de poder entrar en él. Esta vez nacido de Dios. Has nacido de hombre y eres hombre. Ahora debes nacer de Dios. Tienes que nacer del Espíritu. Y cuando naces del Espíritu serás Espíritu. Cuando naces del hombre eres hombre. Eres mortal y eres carne. No eres Espíritu. El hombre es carne, pero Dios es Espíritu. Y ahora debes nacer del Espíritu. Y el apóstol Pablo dijo, es algo que hemos de heredar, pero dijo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, les digo, mis amigos, en la autoridad de Jesucristo, que mientras la humanidad está tan confundida en cuanto a lo que es el reino de Dios, hoy, y describo tantas de las diferentes cosas que la gente piensa que el reino de Dios es en el programa precedente. Algunas personas piensan que el reino de Dios es en realidad uno de los imperios mundiales de hoy. Algunas personas piensan que el reino de Dios es algo en ti, en tu corazón. Simplemente algo establecido en nuestros corazones. Sí, buenas ilusiones y pensamientos altruistas y algunas mesetas agradables y cosas por el estilo. Y eso está bien hasta donde llega. Y quiero decirles, en lo que se refiere a que todas las cosas correctas incorporadas allí tendrán que establecerse en su corazón antes de que usted pueda entrar o ser inherente al reino de Dios. Pero algunas personas piensan que el reino de Dios es una condición que se obtendrá en la tierra, sí, y cuando la iglesia, y por iglesia queremos decir, por supuesto, todos los diversos tipos de iglesias y denominaciones y ramas y segmentos y divisiones, y todo eso algo así, cuando puedan producir una condición en la tierra de lo que consideramos a los ojos humanos como una condición de perfección y una especie de utopía. Entonces eso será el reino de Dios, piensan algunos. Bueno, eso es todo material, eso es algo que puedes ver. No, el reino de Dios es algo que los ojos humanos mortales no pueden ver. Es algo en lo que la carne y la sangre nunca pueden entrar. Es algo en lo que la carne y la sangre no pueden ser inherentes. Tienes que estar hecho del Espíritu hasta que seas Espíritu, realmente nacido de Dios. Ahora, cuando hablo de nacer de Dios, eso tiene algo que ver con la salvación, ¿no? Eso tiene algo que ver con la gracia. Sí, pero tenemos que entenderlo. Y quiero decirles que hoy no hay nada tan mal entendido. Bueno, el reino tiene que ocupar un territorio definido, porque el reino está gobernado por un rey con leyes y gobierno. Y la jurisdicción de cualquier rey se extiende solo hasta donde se extiende su territorio. Y pasa la línea fronteriza de ese territorio, no tiene autoridad ni jurisdicción. Así que tendrás que saber dónde está el reino. ¿Será en la tierra o en el cielo? ¿Quién es el rey del reino? Bueno, eso es bastante conocido, pero ¿y el gobierno? Eso es lo que la humanidad parece querer eliminar. No quieren ninguna de las leyes de Dios y tratan de engañarse a sí mismos creyendo que Jesús eliminó las leyes de su Padre, o las leyes de su Padre. Gobierno, oh, mis amigos. Él dijo,
No penséis que vengo a abrogar la ley o los profetas. Él no vino a abrogar, sino a cumplir, y nos dio ejemplo para que sigamos sus pasos. Y Santiago dice, tenemos que cumplir la ley así como Jesús la cumplió. Y si no lo hacemos, cometemos pecado. Dios es el gobernante soberano de este mundo, y Dios mismo ha gobernado. Que seamos agentes morales libres, que debemos elegir. Dios les está obligando a cada uno de ustedes, escuchando mi voz, a elegir, bien o mal, la vida o la muerte, obediencia a Dios o desobediencia y muerte. Permítame leérselo. Está aquí atrás en el mismo capítulo 30 de Deuteronomio. Oh sí, fue uno de los primeros libros escritos en su Biblia por el primer hombre inspirado para escribir algo de la Biblia, Moisés. Y aquí está. Dice Dios en el versículo 15 de Deuteronomio 30, mira, he puesto delante de ti este día la vida y el bien, la muerte y el mal. En lo que yo te mando, allí está el gran soberano mandando. Dios está dando las órdenes. Dios no está dejando que el hombre haga lo que le plazca. Dios está dando las órdenes y Dios dice, en que yo te mando este día, que ames al Eterno, tu Dios, andes en sus caminos, sus mandamientos. Sí, pero Él nos permite hacer algo. ¿Qué nos permite hacer? Desobedecer. Pero, amigos míos, Él os obliga a elegir. Si obedecerás su mandamiento y amarás a Dios y obedecerás sus mandamientos como Él dice aquí, yo te ordeno hoy que ames al Eterno tu Dios para andar en sus caminos, que ciertamente no son los caminos de los seres humanos y no los caminos de este mundo tal como está establecido hoy, y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios para que vivas y te multipliques. ¿Por qué quiere que le obedezcamos? ¿Es Él un Dios como lo soñó Herbert Spencer? ¿Un Dios egoísta que quiere que le halaguemos y complazcamos su vanidad? ¿O de lo contrario se va a enojar como lo más bajo de la humanidad y desahogar su temperamento sobre nosotros y su ira y su odio por nosotros tratará de destruir a nosotros? Oh, no, mis amigos. Dios quiere que lo obedezcamos y lo amemos porque, mis amigos, cuando lo hacemos, somos felices. Porque nos va bien, porque es una ley inexorable y funciona igual que las leyes de la gravedad, las leyes de la física, las leyes de la química. Él dijo, te mando amar a Dios para andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos. ¿Por qué? Para que vivas y te multipliques y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a donde vas para poseerla. Pero, Él dice, pero si tu corazón se desvía, para que no escuches, pero serás arrastrado. Ahora, si te apartas, eso significa que Él nos permite hacer eso y Él nos ha hecho elegir. ¿Saben, amigos míos? Algunas personas no creen que exista un demonio real. Bueno, diré esto, independientemente de lo que crean al respecto, por supuesto, que lo que creen no afecta a la verdad. Pero sin embargo les diré esto. Te diré que no hay predicador que tenga poder, no hay iglesia en esta tierra que tenga poder para obligarte a ser salvo o perdido. No hay poder, no hay organización, ningún hombre, ningún diablo. Y no hay una miriada de demonios con poder suficiente para obligarte a ti a decidir el camino correcto o el incorrecto. No pueden obligarte a obedecer a Dios. Dios no lo hará. Y ningún poder no puede obligarte a desobedecer. Tú mismo eres un agente moral libre y Dios te ha hecho así. Dios te ha dotado de libre albedrío. Oh sí, Dios es el gobernante. Dios es quien está llamando la atención. Dios es quien lo ha establecido así y tú no puedes cambiarlo. El diablo es impotente para cambiarlo. Todos los demonios y todos los ángeles son impotentes para cambiarlo. Toda iglesia y todo poder y cada grupo de presión y cada organización de hombres y cada predicador en la tierra es impotente para cambiarlo. Dios es el gobernante soberano. Ahora, hay leyes, van a tener que elegir a cada uno de ustedes. Ahora bien, si descuidas tan grande salvación como Dios os ha ofrecido, estáis eligiendo el camino equivocado y os estáis sentenciando a muerte.
la pena del pecado. Y tienes que elegir la vida y hacerlo por tu propia voluntad, voluntariamente. Tu propia voluntad, tu propio libre albedrío, o nunca podrás tener la salvación. Nadie puede convencerlo, ningún vendedor, ningún predicador. No me importa cuánto lo ame o cuánto desee verlo salvo. Él no puede hacerlo. ¿Sabes? Hace mucho tiempo que aprendí eso. Y dejé de tratar de convencer a la gente, solo prediqué la verdad. Quiero decirles, mis amigos, que toda su relación con Dios es una relación personal privada entre usted y Dios. Ahora, no digo por un minuto que no estamos influenciados por las circunstancias. Entiendo completamente que Dios puede traer circunstancias que nos lleven a un lugar donde veamos las cosas de manera diferente y donde tal vez elijamos el camino correcto y estemos dispuestos a hacerlo. Pero aún así, Dios no te obliga. No, Él te va a forzar de una manera y eso es todo. Y eso es tomar tu propia decisión. Ahora, Dios dice en el versículo 19. Bueno, volvamos al versículo 17 por un momento. Primero, pero si tu corazón se aparta para no oír, verás que Dios permite que nos apartemos. Él nos permite rebelarnos cuando Él dice, sí, sí. Él nos estaba obligando a ser salvos, si Él nos estaba obligando a obedecerle. Él no podía decir, si haces lo otro, para que eso no oirás, pero serás atraído y adorarás a otros dioses y los servirás. Os denuncio este día que ciertamente pereceréis. Ahí está. Vas a decidir cuál es el resultado de tu vida y tu destino. ¿Vas a heredar la vida eterna como regalo de Dios o vas a morir? Vas a morir. La pega del pecado es muerte. No es vida eterna. La paga del pecado es muerte. Ahora, Dios dice de nuevo en el versículo 19, llamo al cielo y a la tierra que registren contra ustedes este día, que yo, Dios Todopoderoso, el gobernante, he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, elige. Dios dice, nosotros, hay que elegir y eso es una orden. Y Dios te hará elegir e incluso si tratas de no elegir y descuidarte, estás eligiendo automáticamente. Estás eligiendo muerte, estás eligiendo perecer, estás eligiendo la pena, pero puedes elegir la vida, depende de ti. Ahora, Dios es el gran gobernante. Él dijo aquí, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, elige la vida. ¿Qué quiere Él que elijamos? La vida, incluso te manda a elegir la vida, pero te permite desobedecer. Ahora, Él te obliga a elegir. Él te permite desobedecer. Creo que es mejor que aclaremos estas palabras entre lo que Dios obliga y lo que Él permite. Realmente tenía que aclararlo un poco en mi mente aquí y quiero que quede claro para todos los que están escuchando. Ahora, Él quiere que escojas la vida para que tú y tu descendencia puedan vivir, para que puedas amar al Señor tu Dios y que puedas obedecer su voz y que puedas unirte a Él porque Él es tu vida. Oh, te digo que es maravilloso cuando vienes a verlo. Sabes que me alegro de que Dios nos haya hecho agentes morales libres y que Dios haya decretado con su gobierno soberano que tenemos que tomar la decisión. Dios no lo hará por ti, debes hacerlo por ti mismo. Ahora bien, el reino de Dios es una familia. Si eligen la vida, mis amigos, primero serán engendrados de Dios y luego van a nacer de Dios. Y son aquellos que son nacidos de Dios, que llegan a ser su familia, tan grande, que al principio va a llenar la tierra de Palestina. Ahora el territorio está dado en su Biblia. Y los límites fronterizos al principio serán desde el río Éufrates hasta el río Nilo en África y en la tierra de Palestina. Pero se expandirá desde allí, porque el reino de Dios, como dijo Jesús, es como el grano de la semilla de mostaza. Comienza muy pequeña, la más pequeña de todas. En realidad el reino de Dios ha comenzado con un hombre, el primogénito de muchos hermanos, el primogénito de los muertos, Jesucristo. Oh, un hombre es lo más pequeño con lo que puede empezar y va a expandirse desde el territorio que acabo de esbozar, porque si somos de Cristo, somos hijos y herederos de Abraham.
según la promesa, y la promesa dada a Abraham era ese territorio exacto y la línea divisoria, pero otras profecías muestran que va a ampliar desde allí, va a crecer hasta llenar toda la tierra. Ese va a ser el territorio. Y en ninguna parte de su Biblia dice que el territorio será el cielo. Dice que será la tierra. Ahora, eso es algo que debes saber si vas a creer en el reino de Dios, y tienes que creer en las buenas noticias para ser salvo. Pero otras profecías muestran que se expandirá desde allí. Va a crecer hasta llenar toda la tierra. Ese va a ser el territorio. Y en ninguna parte de su Biblia dice que el territorio será el cielo. Dice que será esta tierra. Oh, hay tanto que necesitamos saber. Ahora les he mostrado que el apóstol Pablo dijo, si predican cualquier otro evangelio que ese que él predicó, están bajo una maldición, y es una doble maldición. ¿Qué evangelio predicó Pablo? ¿Dijo algo acerca de la gracia? La gente dice hoy, bueno, tú predicas el evangelio del reino, el reino de Dios, ¿y el evangelio de la gracia? Bueno, escuchen mis amigos, la gracia no es un evangelio en sí mismo, es parte de las buenas nuevas del reino de Dios. Es solo a través de la gracia que puedes entrar en ese reino. ¿Sabes? Incluye la gracia está incluida, eso es parte de eso. ¿Qué hay de la salvación? Bueno, ¿qué es la gracia? ¿Conduce a la salvación? ¿No es así? Cuando aprendes lo que es la salvación, en realidad la salvación es tu nacimiento en el reino de Dios. Eso es lo que es, y hay que saber qué es el reino de Dios para entender la salvación. Porque ciertamente incluye la salvación, porque ciertamente incluye la gracia, pero si solo predicas lo que crees que es solo gracia y dejas de lado muchas de las cosas del reino, no estás predicando todo el evangelio, solo estás predicando una parte de ello. Eso, mis amigos, es lo que muchos de ustedes han estado creyendo. Sí, les digo, mis amigos, la salvación es el mismo proceso por el cual nos volvemos literalmente ahora engendrados y luego nacidos en el reino de Dios. Ciertamente que la buena nueva del reino de Dios incluye salvación, incluye gracia, y es el mismo evangelio de Jesucristo. Es el evangelio que predicó. Es mucho más que el evangelio del hombre sobre Jesucristo. Hoy escuchamos tanto un evangelio meramente acerca de Cristo, acerca de su persona. Por supuesto, Él fue el hombre más grande que jamás haya existido. Pero mis amigos, Él trajo un mensaje, y tienes que creer ese mensaje. Ahora, Isaías te dice cómo puedes nacer en ese reino. En Isaías 55, 6 y 7, dice, no te eleves por tus propios medios. Dios te envía su Espíritu Santo que te impregna con su vida. No te la puedes dar a ti mismo. No hay vida inmortal eterna dentro de ti. No tienes vida inherente dentro de ti, excepto una existencia que viene por el soplo del aire que respiras y por la sangre que circula por tus venas, que se nutre de la comida y el agua que comes y bebes. No puedes darte ninguna vida más allá de eso, que viene de Dios. Pero la cosa es que hay términos y condiciones, y Dios no te dará su gracia, no te dará su espíritu, no te dará vida eterna. Él lo hará, no te salvará, y Él te salvará. Él no lo hará por fe a través de la gracia, a menos que y hasta que usted se rinda, a menos y hasta que cumplas las condiciones que son arrepentimiento, obediencia y fe. Y tú tendrás que proporcionar esas cosas como términos y condiciones. Sí, Isaías dice, buscad al Eterno mientras puede ser hallado. ¿Cómo? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, y halle los caminos de Dios, los pensamientos de Dios, y camine en sus caminos y guarde sus mandamientos. Es el gobierno de Dios, mis amigos. Dios no salvará a ninguna alma que Él no gobierne. ¿Él te está gobernando o te estás gobernando a ti mismo? ¿Estás siguiendo el camino que te parece correcto o estás cediendo a tus propios impulsos, tu propia voluntad, o te has rendido y dejado que Dios te gobierne? ¿Estás buscando la Biblia para vivir por cada palabra de ella? ¿Te das cuenta de que es la autoridad suprema sobre tu vida? Ahí está la pregunta. Escuchen, mis amigos, escriban para nuestro folleto sobre fe salvadora, el folleto sobre la fe salvadora. ¿Qué clase de fe es necesaria para la salvación? No hay cargo. Envíe su solicitud.
Este es Herbert W. Armstrong diciendo adiós, amigos.